Se acerca el final de año y eso quiere decir que se acaba el plazo para poder hacer nuestras aportaciones a los planes de pensiones y beneficiarnos de las ventajas fiscales que tienen. Lo que vamos a ver en este vídeo es precisamente cómo funcionan los planes de pensiones, qué tipos hay, cuánto se puede aportar, qué ventajas fiscales y cuáles son los mejores. Porque, spoiler, hay algunos planes de pensiones en los que no metería ni el dinero de mis enemigos. Pero antes de pasar a explicarte al detalle cuáles son los mejores planes de pensiones y cómo funcionan, déjame explicarte por qué es importante no confiar al 100% en tener el día de mañana una pensión digna del Estado. Y es que el sistema de pensiones está basado en una gran mentira. La mayoría de la gente cree que con el dinero que aporta hoy en impuestos, en cotizaciones a la seguridad social, el Estado va a coger ese dinero, lo va a gestionar bien, lo va a ahorrar, lo va a invertir y eso garantizará que el día de mañana tenga una pensión, ¿verdad? Pues la realidad es que no. La hucha de las pensiones está vacía, la seguridad social tiene deuda y con los impuestos y cotizaciones a la seguridad social que tú estás pagando hoy, lo que se hace es simplemente darle ese dinero a los jubilados de hoy. Nadie te garantiza que tú tengas una pensión el día de mañana. Quizá esto te suena a la estafa piramidal de Madoff o a los sistemas Ponzi, donde cada vez hace falta que entre más gente para sostener un esquema piramidal que no se sostendría por sí solo. Y por si esto no fuese poco, ver cómo se multiplica la evolución de la pensión media, aquí vemos también el número de jubilados que reciben una pensión, cómo va aumentando año tras año de manera exponencial. Si todo esto lo combinamos con esta gráfica que vemos aquí, que es la evolución de la pirámide poblacional, que vemos que está totalmente invertida y que en lugar de tener la base más gorda y acabar en un triángulo con la edad más mayor, vemos que ocurre algo que es totalmente opuesto. Está más ensanchada en la parte media y esa parte media va a ir empezando a subir y de aquí a 5 o 10 años la mayoría o el mayor grupo social que vamos a tener en el Estado es en el de los jubilados. Esto, para que fuese sostenible, tendría que haber cada vez más y más trabajadores que pagasen más y más impuestos para pagar el número de jubilados que cada vez es mayor y encima cada vez tienen pensiones más grandes. Y si a todo esto le sumamos esta otra gráfica de aquí, donde vemos la evolución de la deuda pública de España, vemos pues que quizá no debemos de confiar al 100% nuestro bienestar futuro solamente al Estado y sería inteligente empezar a preparar un plan B por si acaso. Así que en este complejo entorno es donde cobra todo el sentido del mundo empezar a planificar la jubilación. Y un buen instrumento para hacerlo es a través de un plan de pensiones, que básicamente es simplemente un instrumento para invertir nuestro dinero, pero con la particularidad de que el dinero que metemos en nuestro plan de pensiones año a año no tenemos que tributarlo y nos baja por tanto la base imponible del IRPF. Teniendo en cuenta que el IRPF es progresivo y se paga más cuanto más dinero ingresas, lo más normal es que el dinero que te deduces aportándolo a un plan de pensiones se descuente de los tipos más altos, que los puedes ver en esta tabla. Vamos con un ejemplo para que se entienda. Imagina que ganas unos 40.000 euros anuales brutos en la Comunidad de Madrid. Si aportas 1.500 euros al año a un plan de pensiones, en la declaración de la renta pagarías IRPF ya no por 40.000 euros, sino por 38.500 euros. Y como los 1.500 euros que nos desgravamos estarían en el tipo más alto que estás pagando, quiere decir que nos podríamos ahorrar en torno a un 35% de esos 1.500 euros. Es decir, serían 590 euros los que dejaríamos de pagar en concepto de IRPF. La ventaja, por tanto, es clara. Si cogemos estos 1.500 euros que hacemos de aportación, nos ahorramos en IRPF estos 500 y pico euros. Pero es que además, estos 1.500 euros quedan invertidos a largo plazo y si lo hacemos con un buen producto como el que vamos a ver, podríamos invertir con rentabilidades medias del 7% de interés anual compuesto que acabarían consiguiéndonos un buen pellizco. Para darte una idea de lo que podrías conseguir con estos 1.500 euros anuales a un plan de pensiones, aquí te hago una simulación con la calculadora del interés compuesto que puedes encontrar en mi página web. Si aportas durante 35 años estos 1.500 al 7% de interés compuesto, que luego vamos a ver cómo poder conseguirlo, veríamos que lograríamos acumular 221.000 euros, de los cuales 52.500 los habríamos aportado nosotros y el resto serían revalorización. Y de esos 52.500 nos habríamos ahorrado nuestro tipo marginal más alto del IRPF en impuestos.
Lo que debes de entender de los planes de pensiones es que son un producto que ofrecen las aseguradoras, a veces a través de los bancos, y que no son distintos realmente que el resto de fondos de inversión. Lo que cambia respecto a los fondos de inversión son sus particularidades fiscales, la cuantía máxima que puedes aportar anualmente y la iliquidez que tienen estos productos y que después analizaremos al detalle. Lo que te quiero decir con esto es que a priori un plan de pensiones ni es bueno ni es malo. De lo que va a depender es del producto en el que invierta, como cualquier fondo de inversión. Un fondo de inversión puede ser una patata o puede ser algo que te traiga muchísima rentabilidad. Depende de quién lo gestiona y qué estrategia de inversión tiene. El problema de todo esto es que demasiadas aseguradoras y demasiados bancos han metido sus manazas en estos productos que tendrían que ser muy útiles para planificar el ahorro a largo plazo y han metido después de este incentivo fiscal de los planes de pensiones productos sumamente malos hinchados a comisiones y se han ganado una fama malísima ya que los han metido por embudo muchas veces con hipotecas o incluso en las propias comercializadoras de los bancos y han hecho que muchísimas personas incluso perdiesen la fe a la hora de invertir viendo los pocos rendimientos que se sacaban con los planes de pensiones. Pero lo vamos a arreglar en este vídeo. Lo que quiero que te fijes a la hora de analizar un plan de pensiones, y luego te voy a decir cuáles son los que a mí más me gustan personalmente, son dos cosas: quién lo comercializa y en qué invierte realmente. Te vas a encontrar habitualmente con dos tipos de planes de pensiones: los que invierten en fondos de gestión activa y los que invierten en fondos de gestión pasiva. Los que invierten en fondos de gestión activa invierten a través de fondos de inversión gestionados a veces por los bancos, por las aseguradoras o por gestoras que ponen a profesionales intentando adivinar qué activos se van a revalorizar para comprarlos y venderlos y obtener así plusvalía. Básicamente intentan adivinar qué va a hacer el mercado. Por el contrario, el segundo tipo, el de los fondos de inversión o los planes de pensiones de gestión pasiva, lo que hacen es replicar los índices en los que operan estos profesionales que intentan adivinar qué va a hacer el mercado. Déjame que te lo explique fácilmente. Cuando uno invierte a través de índices o de fondos de gestión pasiva, pues lo que hace es replicar los movimientos de un mercado. Un mercado puede ser el SP500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Si tú inviertes en este índice ordena las 500 empresas que son pues, Apple, Tesla, Google, Nike, Coca-Cola, todas estas, de la 1 a la 500 por el tamaño que representan con su capitalización bursátil y simplemente cada día va actualizándolo en función de lo que hace la cotización de estas acciones. De esta manera, si una empresa crece de valor, va subiendo posiciones en el ranking. Si una empresa lo hace mal, va bajando, incluso puede salir del ranking y dejar paso a otra. Esta estrategia tan sencilla de inversión ha demostrado ofrecer en el SP500 más de un 8% de rentabilidad anual compuesta en los últimos 100 años. Hay otros índices como el MSCI ACW World que hace esta estrategia con 3.000 empresas pero en todos los países del mundo y ha demostrado obtener más o menos un 7% de rentabilidad anual compuesta. A la hora de decidirse entre un tipo de inversión de gestión activa o de gestión pasiva, la respuesta normal sería, oye, pues la más rentable y la que menos dinero nos cueste. Si atendemos a este criterio, lo que hemos visto es que a lo largo de más de 2 décadas, el 95% de todos los fondos que se crean de gestión activa acaban siendo menos rentable que el índice en el que operan. Es decir, acaban siendo menos rentable que los de gestión pasiva. Esto muchas veces no te lo van a querer decir sus gestoras y sus comercializadoras, porque muchas veces lo que se ha hecho en los bancos es sacar un fondo tras de otro y mostrarle al cliente los últimos 2-3 años del fondo que ha ido bien en ese periodo. Cuando ese fondo empieza a hacerlo peor, lo quitan del catálogo, sacan otros 5 y enseñan de los 5 el que ha ido bien. La gestión activa está perdiendo muchísimo volumen respecto a la gestión pasiva porque se ha demostrado ser mucho más rentable a largo plazo en la mayoría de productos. Por tanto, mi recomendación personal es que siempre que puedas te vayas a productos en planes de inversión de gestión pasiva. Hoy en día hay dos grandes opciones en el mercado. Están los fondos de Indexa Capital, que es una gestora de RoboAdvisor que lo hace muy bien, y también están los fondos de MyInvestor. Los planes de pensiones de MyInvestor básicamente te permiten invertir en el SP500 y en el MSCI ACW World con comisiones bajísimas. Por poner en perspectiva, la mayoría de fondos de gestión activa tienen comisiones del 1,5 al 2% anual contra el 0,5% de comisión anual que solamente tienen los planes de pensiones pasivos en MyInvestor. Ahora bien, dejémonos de palabrería barata y vamos a ver uno a uno los que en mi opinión son los mejores planes de pensiones. Como
Como te decía, desde MyInvestor vamos a poder invertir en los dos principales índices que te comentaba. Uno es el SP500, que invierte en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y lo va actualizando día a día para estar siempre invertido en estas empresas. Y como vemos aquí, esto ha dado una rentabilidad anualizada del 8,26% desde 1927 hasta el 2020, que puede parecer poco, pero que si, por ejemplo, hacemos la aportación anual máxima de los planes de pensiones, que son actualmente 1.500 euros, vemos que pues esto en 35 años supondrían 300.000 euros prácticamente, de los cuales solo hubieras aportado 52.500, o sea que es una rentabilidad que no es nada desdeñable, y podemos invertir en él desde 10 euros al mes y con unas comisiones de 0,49%, que no es que las tengas que pagar, sino que simplemente se van de la rentabilidad que ofrece este producto. Este producto tiene un riesgo de 6/7, esto quiere decir que es un producto básicamente de renta variable y que evidentemente, aunque a largo plazo haya demostrado en rentabilidades históricas ser rentable, tiene su volatilidad y los riesgos futuros pues siempre estarán ahí, lógicamente. Te dejo el enlace aquí abajo en la descripción para que puedas ir directamente a este plan de pensiones. Registrarse es muy sencillo, lo harías en unos pocos minutos y podrías empezar a hacer tu aportación a este plan de pensiones para poder desgravarte fiscalmente el año que viene en la declaración de la renta. El siguiente plan de pensiones, y que en mi opinión es incluso superior al SP500, es el MSCI ACWI World y podemos acceder a él desde el plan de pensiones MyInvestor indexado global. Este fondo de inversión a través del plan de pensiones invierte en un 58% en Estados Unidos, un 16% en Europa, un 8% en Japón, un 12% en mercados emergentes, un 6% en otros países y tiene un pelín de liquidez. Este fondo indexado me gusta mucho porque si a futuro, como parece Asia, se sigue comiendo la manzana y sigue obteniendo pues más predominancia en la economía global, nos beneficiaríamos también de estar invertidos en un fondo como este del crecimiento de toda esa región que puede todavía capturar muchísimo crecimiento económico y que quizá nos lo perderíamos si solamente nos mantenemos invertidos en el SP500. Al igual que en el anterior, se puede invertir desde 10 euros al mes, es decir, aunque la aportación máxima para el plan de pensiones sea de 1.500 euros anuales, también puedes programar simplemente inversiones periódicas mensuales de la cantidad que tú consideres siempre y cuando no excedas los 1.500 euros anuales. Te dejo también abajo el enlace directo a este producto. MyInvestor también ofrece algunos otros planes de pensiones de gestión activa, pero en mi opinión, sinceramente, no son tan interesantes. No son tan interesantes porque, como te decía, aunque puedas encontrar alguno que a lo mejor en los últimos 5 años haya ido mejor que el SP500 o que el MSCI ACWI World, la estadística está de parte de los índices y lo normal sería que esos productos acaben con peores resultados y más comisiones que los de los productos indexados. Si quieres entender más aún cómo funciona la inversión indexada, te dejo este tutorial que vas a tener al detalle, un curso de 1 hora para aprender sobre la inversión en fondos indexados, que son los que están detrás de estos planes de pensiones y a los que también se puede invertir directamente, pero sin el beneficio fiscal. Ahora bien, con los planes de pensiones no es oro todo lo que reluce. Hay 3 inconvenientes principales que hacen que no sea el producto perfecto. El primero de ellos es el de la aportación máxima. Hoy en día la aportación máxima a estos planes es de 1.500 euros para cada persona. Se puede ampliar en 1.000 euros más si tienes un cónyuge que estás casado legalmente y podrías aportar 1.000 euros más, ojo, a su plan si el cónyuge no ingresa más de 8.000 euros anuales. Pero quitando algunas excepciones y algún tema de convenios colectivos y de profesionales a los que se los aporta la empresa, para la mayoría de ciudadanos la aportación que ellos pueden hacer es de solo 1.500 euros anuales. El segundo inconveniente de los planes de pensiones es el de su iliquidez. Esto quiere decir que cuando haces las aportaciones a los planes de pensiones te estás comprometiendo a mantenerlos al menos durante 10 años y solo poder rescatar ese dinero en determinadas circunstancias. Ahora vamos a ver cuáles son. Por tanto, es un dinero que debes invertir solo para planificar tu jubilación. No debe de ser como el del resto de inversiones, que lo haces para tener tu colchón financiero, monetizar tus ahorros y hacerlos crecer al máximo tiempo y los tienes disponible en cualquier momento. Por tanto, sí, puedes llegar a ahorrarte 500, 600 euros al año en impuestos, pero tiene esta contrapartida. Vamos a ver en qué casos sí que podrías disponer de tu dinero antes de la jubilación. El primero de ellos es el de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez. El segundo de ellos es en caso de fallecimiento del partícipe. Evidentemente, si te mueres, tu fondo de pensiones
pasa a tus herederos o beneficiarios. El tercero es situación de dependencia severa o gran dependencia. El cuarto, enfermedad grave. El quinto, desempleo de larga duración. Y el sexto, en función de la antigüedad de las aportaciones, a partir del 1 de enero de 2025 podrías disponer de los derechos consolidados que correspondan a aportaciones realizadas que para entonces tengan una antigüedad mínima de 10 años. Es decir, aportaciones que lleven más de 10 años invertidas a partir del 2025 sí que podrías empezar a recuperarlas. Y la tercera desventaja de este tipo de productos es su fiscalidad, ojo, final. Si bien tienes este beneficio fiscal en la aportación, que te desgravas el dinero que metes y dejas de pagarlo en el IRPF, la fiscalidad cuando vendes este tipo de productos una vez te has jubilado es mucho peor que la de un fondo de inversión normal. Esto es porque cuando vendes un fondo de inversión normal o acciones o cualquier otro activo financiero, las ganancias van a la base del ahorro y los tipos, los puedes ver aquí en pantalla, van del 19 al 27%. En cambio, cuando vendes los planes de pensiones, se integran en la base general del IRPF y te pegan un palo de narices, porque volvemos a tener los tipos fatídicos que van hasta el 47%. Esto lo que te limita muchísimo es la manera de disponer cuando te jubilas de tu capital, porque si vendes los 200 y pico mil euros de golpe, vas a tener un tipo medio muy alto por causa de los tipos escalables del IRPF. En cambio, si vendieses esos 200 y pico mil euros en un fondo de inversión, lo recuperarías con un tipo medio de solamente el 20 y algo por ciento. Por tanto, si vas a invertir en planes de pensiones, tienes que tener en cuenta que lo más eficiente fiscalmente a futuro será simplemente ir vendiendo una pequeña parte cada año para no irte a los tramos más altos del IRPF, ya que los beneficios que tengas de la venta del plan de pensiones se sumarán a la pensión que tengas, ya que contará como otro ingreso más de trabajo. Por tanto, recapitulemos. Los fondos de pensiones en sí son un buen instrumento, porque te permiten, sobre todo para los que tienen o tenemos tipos del IRPF muy altos, ahorrarte un porcentaje interesante en impuestos, invertirlo a largo plazo con un buen producto y generar ese ahorro a largo plazo. Ahora bien, la realidad es que el gobierno se los está cargando. En 2020 podías aportar 8.000 euros al plan de pensiones, el año pasado 2.000 y este año 1.500. No entiendo, con el problema tan grave que tenemos de la sostenibilidad de las pensiones, ¿por qué los gobiernos no incentivan más este tipo de inversión, le quitan su mala fiscalidad final a la venta y permiten hacer aportaciones más grandes? Me da por pensar que nos quieren dependientes a la hipotética pensión para ser un poquito más dóciles y siempre estar votando lo que a ellos les interese. Pero allá cada uno con sus conclusiones. En definitiva, lo que creo es que si actualmente tienes un tipo alto de IRPF marginal y crees que a la jubilación tendrás un tipo marginal más bajo, tiene sentido aprovecharse de los planes de pensiones, aportar lo máximo y el día de mañana ir vendiendo poco a poco para no disparar la base del IRPF. Por lo que aunque sea poco estos 1.500 euros de aportaciones, personalmente si tuviese un tipo alto de IRPF, las aprovecharía. Y el dinero excedente que tenga en forma de ahorro lo invertiría a través de fondos indexados normales directamente, que puedes aprender todo en el curso que te comenté antes y que tienes en la descripción. Por otra parte, muchos me habéis comentado que ya tenéis planes de pensiones de hace muchos años y que al analizarlos os habéis dado cuenta que están muy mal invertidos, porque están en productos de gestión activa que apenas os han dado rentabilidad en los últimos años y en los que os han hinchado a comisiones. Por suerte, en las landings que os he puesto abajo, en los enlaces a esos productos de MyInvestor, puedes registrarte como cliente y solicitar también un traspaso de tus fondos a esos productos, con lo que puedes convertir los planes de pensiones antiguos que tienes mal invertidos y los puedes reconvertir para que en el futuro estén en ese tipo de activo y crezcan ya ahora sí a un muy buen ritmo de rentabilidad anual compuesta. Este traspaso no genera peaje fiscal, no tiene gastos, no tiene comisiones y no te pueden cobrar dinero por ellos. Así que a los que no tenéis bien invertidos vuestros planes de pensiones, os animo a que lo consideréis. Espero que os haya resultado útil este vídeo, dale like y compártelo con amigos o familiares que necesiten disponer de esta información, porque planificar la pensión es mucho más importante de lo que parece para no tener estrés económicos después de toda una vida matándonos a trabajar por dinero. Recuerda suscribirte si no lo estás hecho ya, dale like, déjame en los comentarios tus dudas y nos vemos la semana que viene con un vídeo que os va a sorprender, pero que creo que os va a gustar bastante.